Otras enfermedades foliares del cultivo de soja que podemos observar a lo largo de nuestro monitoreo están presentes afectando el área fotosintética. Por eso es muy importante que aprendamos a reconocer otras enfermedades o al menos saber qué síntomas y signos producen, porque muchas de ellas van a jugar un rol fundamental en el llenado de las vainas de soja. Las podemos clasificar arbitrariamente en enfermedades potenciales que ya estamos observando con bajos niveles en los últimos años, sobre todo mancha anillada y antracnosis, mildiu con mayor presencia. Estas son enfermedades importantes para otras áreas del país. Y hay una cantidad de enfermedades que denominamos secundarias, que por ahora son enfermedades menores y que no revisten ningún peligro para nuestro cultivo de soja, como es el oidio, las bacteriosis y otras manchas foliares ocasionadas por diferentes hongos. Una enfermedad muy importante, sobre todo en el noroeste argentino, es la mancha anillada provocada por el hongo Corinespora cassiicola. Acá vemos cuáles son los síntomas muy severos, fotografías tomadas en Bolivia, donde es una enfermedad muy importante. Acá vemos los síntomas, ya los vamos a describir, tomados por el doctor Daniel Plopper del Obispo Colombres de la provincia de Tucumán, que también con otro clima posee esta enfermedad como una de las más importantes en determinadas campañas. Esta enfermedad, además de llamarse mancha anillada, también se la conoce como mancha tiro al blanco, porque si observamos con detenimiento el síntoma, podemos ver como áreas concéntricas. Esta es parte de unas imágenes que tomé en Bolivia, donde la enfermedad es muy importante. Como pueden ver, acá no se ven mancha marrón ni tizón, sino que esta enfermedad predomina sobre las otras. Mancha anillada o mancha tiro al blanco. Vemos que tiene un halo clorótico bastante relevante que se ve claramente. Y acá la vemos como una enfermedad dominante sobre los folíolos, a diferencia de otras. Esta enfermedad es ocasionada por un hongo que se denomina Corinespora cassiicola, que se caracteriza por tener estos conidios muy característicos, conidios jóvenes, más cortos, más gruesos y unos conidióforos más oscuros. ¿Por qué mencionamos la parte de las estructuras fructíferas de los hongos? Porque algunas de ellas se pueden reconocer con la lupa de mano de 20 aumentos. Sin embargo, para estas enfermedades que hemos dejado como potenciales o secundarias, seguramente ante las dudas van a tener que consultar a los laboratorios de fitopatología de instituciones públicas como el INTA y las universidades. Acá vemos también cómo este hongo, además de afectar las hojas y provocar estas manchas tan típicas, también puede afectar los tallos y las vainas. Y no se ve acá, pero es un hongo que afecta a las raíces, algo bastante poco común. Las raíces afectadas por Corinespora toman un color rojizo o violeta y produce pérdidas muy importantes en las regiones cálidas, con altas temperaturas y lluvias muy frecuentes. En Bolivia, ustedes deben recordar que llueve en forma permanente, hay como una neblina en el área agrícola de ese país. ¿Cuál es el objetivo de mostrar la mancha anillada? Es que prestemos atención, consultar las dudas y comunicar, porque todas estas enfermedades están presentes en otras áreas
sojeras de Argentina, y siempre digo que es una cuestión de tiempo. En algún momento pueden llegar a áreas como la macrorregión pampeana o la región pampeana húmeda con la semilla. Por lo tanto, debemos estar atentos a su presencia. Otra enfermedad que no es producida por un hongo, pero sí por un oomycete, es el mildiu de la soja, Peronospora mansurica. Realmente es una enfermedad que sí me preocupa, que viene creciendo mucho en los últimos 4 o 5 años. Acá vemos los síntomas en la parte superior de la planta y si miramos con atención, da lugar a unos síntomas en el haz de la hoja amarillo brillante que un patólogo argentino la denomina muy bien como mancha lavandina. Acá vemos también el haz de la hoja con esos síntomas. Y se corresponde el haz, en vez de la hoja, con la presencia de unas eflorescencias que primero son muy blancas, luego se tornan de color ocre grisácea, porque las partículas de suelo que se mueven con las brisas, con el viento, se adhieren a esta eflorescencia constituida por el oomycete, es decir, que son las estructuras del organismo patógeno. Esta enfermedad nosotros la vemos fundamentalmente en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, en sojas de segunda a fines de febrero, comienzos de marzo. Generalmente la vemos en el tercio superior y en ocasiones como siembras muy tardías en la campaña pasada se la puede ver en toda la planta. Lo mismo ocurre cuando las variedades son muy susceptibles. Acá vemos nuevamente la eflorescencia en el envés de la hoja que está constituido por las estructuras de este oomycetes, es decir, conidióforos y conidios. También le podemos decir esporangióforo y esporangios. Acá se ve claramente y muchas veces si la reconocemos ni siquiera es necesario el uso de la lupa manual. Es un hongo biotrófico, es decir, que va a sobrevivir en plantas verdes, en plantas voluntarias, y en este caso podemos ver cómo en esta hoja dos biotróficos, como es la roya asiática de la soja y el mildiu, pueden convivir, provocando una clorosis porque se alimentan y se nutren de los tejidos verdes. Acá podemos ver claramente, esto es lo que va a constituir la eflorescencia y bajo microscopio óptico podemos ver los conidióforos con esta típica formación de los esterigmas donde se van a apoyar los conidios o esporangios que según su forma va a definir taxonómicamente a qué género nos referimos. Acá vemos dos imágenes del ingeniero Dirceu Gassen de Brasil, donde se puede ver lo que manifestábamos primeramente, manchas lavandinas en el haz y las eflorescencias en el envés. Es una enfermedad que se transmite por semilla, que se observa claramente a ojo desnudo, que son estas costras blancas que presenta la semilla. Esta imagen pertenece a la Universidad Nacional de Luján. Y esta es una variedad susceptible donde vemos la enfermedad a lo largo de toda la extensión de la planta, desde los estratos inferiores al estrato superior. Otra enfermedad relevante que estamos viendo, pero no tanto en la provincia de Entre Ríos, requiere temperaturas un poco moderadas, menos cálidas de las que se dan en nuestra provincia en los meses de febrero y marzo, que es la antracnosis, también provocada por un hongo que se llama
Coletroticum truncatum, que es un necrotrófico que sobrevive en la semilla y también en el rastrojo. Sí, realmente pienso que si ustedes me dicen que se parece a mancha ojo de rana, y sí, es posible. Fíjense que en este caso tampoco tenemos otras patologías importantes. Domina esta enfermedad. En general, estas manchas presentan una rajadura central que la puede caracterizar. Escaso halo clorótico, pero es necesario que con una lupa de mano observemos las acérbulas, que son masa de poros con unas setas o espinas oscuras. Por eso también en el caso de antragnosis, si es necesario, se puede consultar porque en este caso pueden llegar a confundirse con, por ejemplo, mancha ojo de rana, que es una enfermedad devastadora. Otro que podemos encontrar en hojas de soja es la mancha por Myrtecium. Realmente produce unas estructuras que se denominan esporodocios, que se ven también a simple vista, que es una masa oscura, casi negra, rodeada de un área blanquecina. Pero lo importante es que sepamos que hay otras manchas foliares que pueden llegar a confundirnos y que es muy importante que nosotros realicemos un diagnóstico correcto de lo que pasa en nuestro lote para no confundir y no errar en la toma de las decisiones. Otras enfermedades foliares que son comunes, sobre todo el tizón bacteriano y la pústula bacteriana, ambas ocasionadas por bacterias, no se controlan con fungicidas. Una aparece muy temprano en las hojas más jóvenes, fíjense que produce estos síntomas y estas rajaduras, y también el signo que es un film o área brillante que rodea al síntoma, que también aparece como un área acuosa, encharcada, como decimos vulgarmente. Y en el caso de pústula bacteriana, tiene otro tipo de síntomas más circulares, más pequeños. Acá se ven en el envés de la hoja, y acá lo que conocemos como pústula, que es la presencia de estas masas brillantes, gomosas y sobreelevadas, que pueden confundirse con roya asiática. ¿Y por qué se pueden confundir con roya asiática? Porque ocupan el mismo nicho. Es decir, generalmente comienzan a afectar a la planta desde el tercio inferior. Siempre estamos hablando de pústula bacteriana. No se la ve anualmente, pero puede aparecer en determinados años. Los años favorables para roya asiática también son favorables para pústula bacteriana. Una enfermedad bastante nueva en toda el área sojera de Argentina, mencionada en Córdoba, Buenos Aires y nosotros también en Entre Ríos, es un tizón posiblemente provocado por el género Curtobacterium. Es interesante que lo ubiquen, que lo conozcan. Las bacteriosis en general tienen estos halos muy importantes, halos cloróticos bien amarillos, un síntoma bastante grande, pero lo más importante es que tanto en el haz como en el envés podemos ver el área acuosa típica de las bacterias y la presencia de zoogleas, que habíamos dicho anteriormente son los signos de las bacteriosis. Otra enfermedad que es poco relevante, pero suele aparecer en los últimos 20 años, solo en una campaña, la vi temprano en el mes de febrero, pero casi siempre aparece en la etapa final del cultivo de soja y se denomina oidio, que aparece no como una eflorescencia, sino como un polvillo blanco, como una harina sobre las hojas, y provoca este daño mecánico de evitar o de reducir la capacidad fotosintética. Hay otras manchas
que también pueden confundirse, ocasionadas por alternaria, el tizón foliar por ascoquita, por filosticta, que son muy parecidos hasta que tocamos esos pinnidios y solo se diferencian por los conidios que generan. ¿Por qué mostramos esto? Porque seguramente en algún momento en el monitoreo de sus lotes de soja se puedan encontrar con una cantidad de síntomas que están por encima de los que mencionamos, que son las enfermedades más importantes. Algo muy común en soja, sobre todo en años muy lluviosos, es la presencia de este Myxomycete, posiblemente pertenece al género Physarum, pero cuando decimos de que hay que mirar el paisaje, acá vemos una planta de la maleza rama negra también afectada por estos mismos signos. Acá vemos cómo este protozoario se ubica sobre el pecíolo y la nervadura de las hojas porque le encantan las condiciones de alta humedad. Fíjense que estas fotos son precisamente de la campaña anterior. Y lo que ocurre con este Myxomycete del género Physarum, que lo pueden encontrar también, además de las hojas, en los pecíolos, en los tallos. Esta es una foto de Dirceu Gassen. También lo pueden encontrar en el rastrojo. Por eso decimos hay que mirar el paisaje. No todo lo que se ve es patógeno y va a atentar contra una planta de soja. Estas son las estructuras vistas bajo el microscopio. Como información adicional, que algo habíamos mencionado previamente, es cómo llevar una muestra a un laboratorio, y si ustedes disponen de una lupa manual para hacer observaciones, también lo pueden hacer en su lugar de trabajo. Por ejemplo, es muy importante que nosotros tengamos en nuestros vehículos, cuando recorremos los lotes, bolsas plásticas para poder colocar nuestro material. Es bueno también tener un dispositivo para poder mojar estas bolsas. Si uno monitorea temprano, no es necesario agregar humedad a estas bolsas, pero en general cuando se sale a efectuar los monitoreos se van a ver muchos lotes y esta muestra va a llegar muy tarde al lugar donde la vamos a observar. Entonces se le puede adicionar humedad echándole desde una canilla agua a las bolsas, o bien tener un pequeño dispositivo, un atomizador, un rociador, porque hay que eliminar todo el agua. No debe quedar agua en las paredes de la bolsa, con excepción de algunas pequeñas gotitas. Nunca, nunca colocarle a las bolsas algodón con agua o papel húmedo. Eso arruina las muestras de soja. Una vez que colocan la hoja dentro de la bolsa, se sopla y se hace una mini cámara húmeda. Y siempre la muestra debe estar acompañada por los datos. Cuando ustedes utilizan una herramienta que se hizo muy importante en la pandemia, que es utilizar el WhatsApp y enviar imágenes a los patólogos, debe ir acompañada de datos mínimos: localidad, estado fenológico, nombre de la variedad, identidad es muy importante, el tercio en cual se observaron los síntomas, si son generalizados, si son algunas pocas plantas. Eso es muy importante en el momento de colaborar o de orientar en el diagnóstico. Vuelvo a repetir, nunca agregar a las bolsas algodón o papel húmedo. Por eso, el mensaje que queremos dejar en este curso es que hay 4 enfermedades muy importantes que debemos estar atentos y manejar en forma correcta y a tiempo.
fundamentalmente mancha marrón y tizón foliar o tizón morado, que aunque lo dijimos muchas veces, están todos los años, son problemáticas y afectan el rendimiento de soja. Mientras que mancha ojo de rana y roya asiática son más esporádicas, afectando cultivos en su periodo crítico, pero están todos los años cuando el cultivo ya superó el llenado de los granos de R6 en adelante. Por lo tanto, es muy importante, y lo decimos nuevamente, reconocer enfermedades para tomar las mejores decisiones, mantener el área foliar sana por más tiempo para tener una buena fotosíntesis, una buena tasa de crecimiento del cultivo que van a definir el número de vainas, de granos y el peso de los mismos.